Este día ha llegado. Nos dirigimos al lugar que todos han soñado visitar. Por supuesto, hablamos de Esparta, el estado más riguroso de la historia. Hoy vamos a esculpir nuestros abdominales y a ponernos bajo el mando del rey Leónidas para luchar contra los persas y descubrir cómo fue realmente la hazaña de los 300 espartanos. Desafortunadamente, la vida real es muy diferente a lo que muestran las películas y los juegos, pero para eso está nuestro canal, ¿no es cierto? Así que voten, ¿les gustaría ir a Esparta en los comentarios? Y prepárense, será muy brutal. Comencemos con un repaso histórico. El propio nombre del estado Esparta no es del todo correcto y se popularizó gracias a los romanos. Miren cualquier escudo de un guerrero espartano, ahí se ve claramente la letra L, que en griego se pronuncia como lambda. La razón es simple, los espartanos no se llamaban a sí mismos espartanos, se llamaban lacedemonios en honor a la ciudad de Lacedemón, cuyo acento se coloca erróneamente en la última sílaba. Incluso los historiadores experimentados lo entendieron más tarde. La ciudad comenzó a llamarse Esparta con más frecuencia, de donde proviene el nombre moderno. Ahora, sobre los prejuicios. La idea de Esparta como una ciudad cerrada es un error. No, amigos, Esparta era un estado que existió durante casi 1000 años, desde el siglo XI hasta el siglo I antes de nuestra era. En ese tiempo había muchos estados en el territorio de Grecia, y nuestra Esparta se ubicaba en el sur de la península del Peloponeso, en una región llamada Laconia. Por cierto, el término hablar de manera lacónica proviene de ahí, ya que no se puede decir que los habitantes de Esparta fueran habladores. Es en ese lugar donde nació nuestro espartano, Basilis. No se sorprendan, el nombre Basilis es griego y, de hecho, muy orgulloso, ya que en traducción directa significa rey. Estamos en el año 480 a.C. aproximadamente. Esparta es más fuerte que nunca, su estado extiende su influencia casi por todo el Peloponeso. Cerca se encuentra el estado ateniense, al cual nuestro estado no le tiene simpatía. Pero el principal problema no son Atenas. Al este se encuentra el vasto imperio aqueménida, conocido comúnmente como los persas. Ellos no entienden a los espartanos y están motivados por un objetivo simple, conquistar toda la tierra griega. Este es un problema serio, ya que con solo mirar un mapa es suficiente para entender cuántos más recursos, personas y unidad tienen los persas. Si Grecia está dividida en mini estados que solo se unieron frente a la amenaza, los persas lucharon en un solo frente. Adelantándonos un poco, notamos que ellos perdieron. ¿Por qué? Porque el arte de la guerra para los griegos es sagrado, y para los espartanos, es la vida. Nuestro Basilis es un hoplita típico. Así llamaban en Esparta a los ciudadanos plenos. Había también simples trabajadores que eran considerados ciudadanos solo a medias, pero la suerte más dura la tenían los ilotas, la casta más pobre de los espartanos, en su mayoría campesinos. Estaban en algún lugar entre siervos y esclavos. Pero la estructura de Esparta era más compleja que la de otros estados similares. Por ejemplo, la familia de nuestro Basilis podía tener a su servicio una decena de ilotas con terrenos agrícolas. En el papel, eran siervos y estaban obligados a proporcionar a la familia de Basilis un porcentaje fijo de la cosecha. La diferencia de Esparta con otros estados de la época es que el amo no podía aumentar este porcentaje de ninguna manera, estaba establecido por ley. Basilis tuvo la suerte de ser ciudadano de Esparta, ya que por cada ciudadano había 10 ilotas que a menudo organizaban levantamientos. Eran castigados con la máxima dureza, y un año los gobernantes espartanos incluso declararon la guerra a sus propios ilotas para eliminar a los más rebeldes y mantener a todos en obediencia. Sí, no se equivocan, los espartanos prácticamente se declaraban la guerra a sí mismos, pues estamos hablando de uno de los estados más brutales de la historia. Todo estaba subordinado a un solo objetivo, la guerra. Basilis, como otros niños, a los 7 años se fue de su familia a los barracones. Allí, los chicos espartanos eran reunidos en grupos y entrenados en el arte de la guerra, el deporte e incluso la lectura, lo que en esos tiempos era inusual. Siempre había algún adulto cerca de los pequeños. Los niños caminaban exclusivamente sin zapatos y con la misma ropa tanto en invierno como en verano. Todos los adolescentes se alimentaban con un caldo especial llamado melanás, que era carne de cerdo cocida en sangre, mezclada con vinagre.
Comerlo era casi imposible, y los niños vivían con hambre, lo cual era alentado por el Estado. En Esparta reinaba el culto a la simplicidad, así como el culto a la fuerza, y nadie impedía que los adolescentes robaran. El castigo por esto era severo, pero al ladrón que no era atrapado se le elogiaba por sus habilidades. Ahora hablemos de los mitos. El más popular es que los niños no aptos para el servicio militar eran arrojados desde una montaña. Esta historia proviene del filósofo Plutarco, quien relató que en ese año de nuestra era, los niños que parecían sospechosos al consejo eran arrojados desde un precipicio, y supuestamente no se consultaba a los padres, siendo un acto forzoso. El problema es que los historiadores griegos solían embellecer la realidad. En realidad, todo era más simple. La práctica del infanticidio no solo estaba extendida en Esparta, sino también en otras regiones de Grecia y Roma, y solo se aplicaba a los niños muy enfermos, para que no sufrieran. Y para los ciudadanos moderadamente discapacitados existía una clase entera llamada hiponiones. Estos chicos no eran muy respetados, pero no se les arrojaba desde la montaña. Además, los arqueólogos han estudiado durante mucho tiempo todos los barrancos donde supuestamente arrojaban a los niños, y no han encontrado restos. Volvamos a Basilis. Los niños solo podían usar ropa hasta los 12 años, antes de eso, andaban desnudos. Dormían en los barracones sobre esteras de paja, y en los días fríos, muchos colocaban ortigas sobre la estera, quemándose el cuerpo. Esto les proporcionaba calor, permitiéndoles sobrevivir. A los 17 años, para pasar la última prueba, debían subir al templo de Artemisa. Estaba ubicado en lo alto de las montañas, y la prueba consistía en una brutal flagelación. El niño debía soportar una serie de golpes de látigo que se detenían solo cuando aparecía la primera sangre. Y si el espartano gritaba, los golpes continuaban, y después de la sangre, solo aumentaban en intensidad. Este era el examen final del guerrero espartano. Nuestro Basilis es un verdadero guerrero, y pasó el examen con éxito. Pero el examen solo le daba el derecho de abandonar el barracón cerrado y aparecer en público. A los 17 años, Basilis apenas comenzaba su servicio militar. Para comprender lo difícil que era, hablemos del salario. Como ya mencionamos, en Esparta incluso la buena comida era un lujo. Por eso la frase dieta espartana no es una expresión vacía. Cada mes, Basilis recibía una ración estándar, 3,5 cubos de cebada, 2,5 kilos de queso, 1 kilo de dátiles y unos litros de vino. Compáralo con los legionarios romanos o los samuráis de vídeos anteriores y obtendrás un panorama desolador. Además, a Basilis, como a otros guerreros espartanos, se le asignaban varios lingotes de metal que pesaban 625 gramos cada uno, pero esa es otra historia. Buscando evitar el lujo y la desigualdad, el gobernante espartano Licurgo ideó una solución interesante: se imponía la pena de muerte por acumular plata y oro. Y el dinero en el territorio de Esparta eran esos mismos lingotes de hierro. Uno pesaba 625 gramos, y para comprar algo valioso, se necesitaba llevar grandes cantidades de ellos. La idea era simple: cualquier transacción grande se volvía pública. Era imposible transferir tanto dinero de manera discreta, y si una transacción era pública, se podía investigar y averiguar de dónde provenía tanto dinero. Un visitante de otro país que llegaba a Esparta se encontraba con el problema de que simplemente no podía comprar nada con monedas de oro o plata. Este sistema eliminó la corrupción, los asaltos y los robos. ¿Qué sentido tenía aceptar un soborno si para almacenar el dinero se necesitaba construir un almacén, llamando la atención? Así que Basilis, además de su escasa dieta, recibía algunos lingotes. Con ellos podía comprar unos 10 kilos de carne y sobrevivir a duras penas mientras se entrenaba en una rutina diaria mortal. Porque un guerrero espartano valía por 10 de otros, y este principio debía mantenerse. En general, el equipo de los guerreros está bien representado en la película 300 espartanos. Nuestro Basilis, como cualquier hoplita fuertemente armado, llevaba un escudo redondo, un casco, una coraza en el pecho y grebas. Por alguna razón, la película decidió dejar el torso de los espartanos al descubierto, pero, por supuesto, eso es una tontería. En la realidad, eso no sería seguro. Sin embargo, también había infantería ligera espartana equipada con lanzas, arcos y jabalinas.
Estos soldados luchaban con cualquier arma, ya que desde los 7 años se les enseñaba a manejar todo tipo de armamento. La estructura del ejército espartano era única, y algunos de sus detalles siguen siendo copiados con éxito hasta hoy. Los ejércitos modernos forman una alineación lineal estricta. La estricta disciplina y la increíble fuerza física hacían que el ejército espartano fuera invencible. Formando una falange de 8 filas de profundidad, esta podía extenderse a lo largo de 1 kilómetro, y hasta el año 371 a.C. se consideraba que derrotar una formación así era físicamente imposible. La razón es simple: a diferencia de otros ejércitos, los espartanos no contaban con estructuras de ingeniería, simplemente avanzaban, confiando en su fuerza bruta, y en ese aspecto superaban a cualquier enemigo. Volviendo a Basilis, recordemos que estamos en el año 480 a.C. y la guerra con los persas está en pleno apogeo. Esparta está gobernada por el rey Leónidas, quien, como todos los demás, es un excelente guerrero. Todos conocen la película 300 espartanos, y no repetiremos lo obvio, sino que nos centraremos en las diferencias entre la película y la realidad. Supongamos que entre esos 300 se encuentra nuestro Basilis junto con el rey Leónidas, quien realmente luchó en la primera línea junto a los guerreros. Basilis defiende el paso de las Termópilas contra el ejército persa. Esto tiene sentido, ya que al principio del video mostramos un mapa que demuestra las dimensiones de ambos estados. En las Termópilas, según diferentes estimaciones, había hasta 250.000 persas y se enfrentaban a solo 7.000 guerreros griegos. Cabe destacar que el número de espartanos no es casualidad: 300 hombres constituían la guardia personal del rey y eran los guerreros más selectos. Y realmente resistieron durante 2 largos días a un enemigo que los superaba 20 veces en número. Habrían resistido más tiempo si no hubiera sido por un lugareño llamado Efialtes, quien decidió ganar un poco de dinero. Efialtes les informó a los persas sobre un sendero montañoso que permitía rodear las posiciones griegas. Sin embargo, la inteligencia espartana no descansaba, y Leónidas fue el primero en enterarse. El rey inmediatamente envió a todo el ejército de regreso a casa, dejando solo a sus 300 hoplitas de la guardia. Pero esto no es romanticismo, sino sentido común. En Esparta no había peor pecado que retirarse del campo de batalla sin una orden clara. Dado que Leónidas era el rey, no tenía sentido esperar una orden. Para no convertirse en un paria cuyo nombre estuviera cubierto de deshonra, Leónidas se quedó, y nuestro Basilis también eligió ese destino. La película olvidó solo un detalle: junto con los espartanos, otros griegos también se quedaron voluntariamente, en particular 700 habitantes de Tesalia y 400 soldados de Tebas. Además, junto a los espartanos estaban los ilotas, de los que hablamos antes. No se especifica el número de esclavos, pero está oficialmente confirmado que en las campañas los utilizaban como una especie de infantería ligera. Así que contra Jerjes no lucharon solo 300, sino alrededor de 1.500 personas. Pero incluso esto no quita el hecho de la hazaña increíble, ya que esos pocos mataron a unos 5.000 persas, y no solo a soldados comunes, sino también a los inmortales de la guardia persa. En total, durante los 3 días murieron 4.000 griegos, mientras que las pérdidas persas superaron este número en más de 5 veces, en gran parte debido al factor psicológico. En el futuro, los griegos ganarán la guerra y firmarán una paz muy favorable. No se entristezcan por nuestro Basilis. Como habrán notado, su vida no fue la más fácil, y morir en combate para un espartano significaba el mayor honor. Por ejemplo, uno de los 300 espartanos, Aristón, estaba enfermo en el momento de la batalla. Leónidas lo envió a un pueblo a recuperarse. Después de que el rey y la guardia fueran masacrados, Aristón regresó a Esparta. Allí le dieron el apodo de Aristón el Cobarde, y ni siquiera sus hazañas posteriores cambiaron su posición en la sociedad. Un año después, en 479 a.C., otro espartano, Pausanias, lideró al ejército griego en la batalla final contra los persas. Esta tuvo lugar cerca de la ciudad de Platea y se caracterizó por la derrota total de los persas, a pesar de que eran 3 veces más numerosos. Aristón, miembro del escuadrón original de 300 espartanos, se convirtió en un héroe de combate, pero ni siquiera eso cambió la percepción que se tenía de él. Para concluir,
Señalemos otro dato curioso: si los niños espartanos desde pequeños se enfocaban en desarrollar sus habilidades para la guerra, las niñas lo hacían en el nacimiento de hijos. Su vida era mucho más sencilla. A las niñas se les enseñaba a escribir, a hacer deporte y se les vigilaba cuidadosamente su salud. En cierto sentido, Esparta puede considerarse una precursora del feminismo, ya que las espartanas manejaban armas con gran habilidad. Hay que tener en cuenta que esto sucedió hace un par de milenios y hace apenas un siglo, en algunos países, las mujeres ni siquiera podían votar. Esto demuestra claramente que el progreso es algo relativo. Pero por muy dura que haya sido la vida de los espartanos, se aseguraron un lugar en la historia. Esto es todo por hoy. Si les ha gustado la transformación en espartano, no olviden dejar un me gusta y también sugieran a sus guerreros favoritos para futuros episodios en los comentarios. Hasta la próxima, amigos.